Este acto de humillación no es que dejara la idolatría, porque no la dejó. No es que devolviera la viña que le había quitado a la fuerza a Nabot, no. Simplemente el hecho de humillarse, el hecho de decir, no está bien lo que estoy haciendo, el hecho de humillarse y demostrar algo de arrepentimiento, simplemente ese gesto fue más que suficiente para que el Señor dijera, bueno, el mal va a venir, por supuesto, pero lo voy a retrasar, no en tu tiempo, sino en la siguiente generación. ¿Os dais cuenta cómo hay cosas que podemos nosotros cambiar, por muy difíciles que nos parezcan? ¿Os dais cuenta cómo nosotros, si nos humillamos delante de la presencia del Señor, el Señor puede cambiar circunstancias que de otra manera nunca salvó a todo un imperio, salvó a toda una familia? El segundo ejemplo que vamos a ver es mucho mayor, porque también es un acto de humillación, pero un acto de humillación tan inmenso que fue conmovida toda una ciudad. Y vamos a ir nada más y nada menos que al famoso y hermoso libro de Jonás. Un libro que solamente tiene 4 capítulos. Y en los 4 capítulos vemos a Jonás de formas diferentes. En el capítulo 1 encontramos a Jonás huyendo o intentando huir de la presencia del Señor. No le ha hecho ninguna gracia al llamado que ha recibido. No quiere ir al país donde Dios lo está enviando. Él sabe perfectamente que en el momento en el que él exponga y exprese la palabra, corre el riesgo de que el pueblo se arrepienta y se humille delante del Señor, cosa que él no quería. Por lo tanto, él huye en dirección opuesta al lugar donde Dios lo ha llamado, y dice la Biblia que se va hasta la costa y allí paga su billete, se monta en un barco, se va al camarote de más abajo, se echa a dormir, se levanta una tempestad espectacular en el mar, y cuando los marineros se le acercan y le dicen, ¿cómo eres capaz, dormilón, de estar en esta condición de total indiferencia con la que está cayendo? Estamos a punto de morir, estamos a punto de ver cómo todo se va al garete y tú estás durmiendo. Cuéntanos, ¿quién eres? Y él dice, yo soy un profeta del Dios Altísimo, pero estoy huyendo del llamado de Dios. Estoy huyendo de su presencia. Nada más absurdo que pretender huir de la presencia del Señor. Me recuerda un poco la vida de Adán, que dice que cuando pecó se quería esconder de la presencia del Señor. Y me vienen a la cabeza las palabras de aquel salmista que dijo en cierta ocasión, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me podré esconder de la presencia del Señor? Ya que el Señor está en todas partes, es omnipresente, todo lo ve y todo lo conoce. Así que en el capítulo 1 vemos al profeta huyendo del llamado de Dios. Pero en el capítulo 2, él ora, él se humilla delante del Señor, porque ha sido arrojado por la borda con la intención de morir. Pero el Señor no va a permitir que el profeta se salga con la suya. Dice la Biblia que él tenía preparado un gran pez que lo engulle, lo traga, y durante 3 días, milagrosamente, y 3 noches, así como el Señor Jesucristo estaría el día que lo crucificaran, Jonás estuvo dentro de aquel enorme pez. Lo tuvo que pasar fatal, tuvo que tener un terror a ser devorado, a dejar de existir sin lugar a dudas. Y es dentro de ese pez, en medio de la aflicción, en medio del dolor y de la angustia, que él clama al Señor, él ora al Señor. Como dice el Salmo, uno de los más conocidos, ¿verdad? El 108, desde la angustia invoqué al Eterno y él me oyó. Dice que el Señor le daba la orden al pez de vomitarlo en la orilla y él sale y entonces dice, Señor, voy a cumplir con el llamado que tú me has dado. No me hace ninguna gracia, no quiero ir, pero en el capítulo 3 lo vemos predicando. Y en el capítulo 3, cuando él recorre toda la enorme y gigantesca ciudad, que según me he informado y he leído, tenía un perímetro de 100 kilómetros a la redonda, la ciudad de Nínive, una ciudad inmensa. Una ciudad que nos dice la Biblia que se tardaba más de 3 días en recorrerla de punta a punta. Él entra en la ciudad y da el mensaje evangelístico más corto de toda la historia. En nuestra Biblia, en el capítulo 3 del libro de Jonás, en el versículo 4, aparecen más palabras.
Pero en el texto original aparecen tan solo 5 palabras. Ot arbaim yot ve Nínive nepajet. De aquí a 40 días la ciudad de Nínive será destruida. Es decir, a ustedes, a esta ciudad, le quedan 40 días de existencia. La ciudad va a ser arrasada, la ciudad va a ser destruida dentro de 40 días. Fue tal el impacto que recibió la ciudad, fue tan brutal la confrontación de Dios a esta ciudad, que dice que desde el rey hasta los animales entraron en un período de ayuno y de oración y de búsqueda sincera de parte del Señor. Así que lo vemos en el capítulo 1 huyendo de la presencia del Señor. Lo vemos en el capítulo 2 orando, en el capítulo 3 predicando y finalmente en el capítulo 4 lo vemos aprendiendo lecciones que nunca en su vida ni él ni ninguno de nosotros deberíamos de olvidar. ¿Qué fue lo que aprendió Jonás? Una de las cosas fundamentales que aprendió Jonás es que si Dios verdaderamente hubiera querido destruir a la ciudad de Nínive, jamás en la vida les hubiera mandado a un profeta. Les hubiera dicho: de aquí a 40 días Nínive será destruida con toda su población, desde el más grande hasta el más pequeño, así que hagan lo que hagan, van a ser destruidos. Pero no fue así el mensaje. La Biblia nos da a entender de que Dios mandó al profeta Jonás porque el Señor siempre le va a dar oportunidad a todo el mundo le va a dar oportunidad. De hecho, dice la Escritura que Él no vendrá hasta que este evangelio del reino sea predicado hasta el último rincón del planeta Tierra. Y entonces vendrá el Señor. Por lo tanto, el hecho de que Jonás fuera a Nínive y estuviera predicando la palabra del Señor, da a entender de que Dios, sí, es un Dios que iba a derramar su justo juicio, iba a derramar su ira, iba a destruir la ciudad en 40 días, pero también da a entender que Dios quería perdonar, que Dios quería bendecir a la ciudad de Nínive. Y así fue. La única vez en la historia que un hombre predicando un mensaje tan corto, de aquí a 40 días la ciudad de Nínive será destruida, ve cómo toda la ciudad de Nínive se arrepiente y se humillan delante del Señor. El primer ejemplo que les puse fue el del rey Acab, ¿verdad? Un hombre que se humilla, él solo, no se humilla su mujer con él, no se humillan los siervos del palacio con él, solamente él se humilló delante del Señor. Pero como él era el rey, como él era la máxima autoridad de la época, su humillación sirvió para salvar a su generación, a su reino y a su casa, por lo menos durante un tiempo. Pero ahora vemos que el acto de humillarse de la ciudad de Nínive salvó a toda la ciudad, salvó a todo el país. Es cierto que después en otros libros del Antiguo Testamento vemos 100 y pico años más tarde que Nínive no siguió en esta línea de humillarse delante del Señor, no siguió en esta línea de humildad y Nínive fue totalmente destruida. Pero por lo menos cuando escuchó el mensaje, Nínive fue sacudida, fue confrontada con la verdad, se humillaron y se salvaron durante 100 años de ser exterminados y de ser totalmente destruidos. Hermanos, hay cosas que en la vida nos van a parecer imposibles que puedan cambiar. ¿Sí o no? Hay cosas que nos pueden parecer totalmente imposibles de que esta persona se pueda convertir, de que esta circunstancia pueda variar, de que esta persona se pueda sanar, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, estamos viendo en esta tarde ejemplos de cómo cuando una persona se humilla delante del Señor y ora con toda su alma y con todo su corazón, las cosas que nos pueden parecer imposibles, Dios las puede cambiar y Dios las puede transformar. Pues entonces, hermanos, no tengamos ningún temor de orar por cosas imposibles, porque si nos humillamos y oramos con fe y clamamos al Señor con todo nuestro corazón, las cosas que nos pueden parecer imposibles pueden hacerse posibles en menos de lo que nos podemos imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos al Nuevo Testamento. Nos vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Allí encontramos una visita muy especial, también a una mujer muy especial. Encontramos nada más y nada menos que a Gabriel, el arcángel Gabriel, aquel que de vez en cuando se aparecía también en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, ¿verdad? Pues ahí se aparece ahora una mujer humilde, sencilla, llamada Miriam, llamada María,
Y en el capítulo 1 le da un mensaje realmente extraordinario. Vamos a prestar atención. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas. ¿Verdad? Como a veces nos invade el temor ante circunstancias que no controlamos, ante cosas que pueden surgir y decimos: tengo temor de esta situación. Pero el ángel lo primero que le dice es: no temas, no tengas ningún miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz a un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le hace una pregunta muy interesante al arcángel Gabriel. Le dice: ¿cómo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, no estoy casada. Es imposible que yo me pueda quedar embarazada. Estoy comprometida con un hombre que el día de mañana hemos acordado en nuestras familias que se va a casar conmigo, pero de momento no estoy casada. Y tú me estás diciendo que voy a ser la madre del Mesías, que voy a tener el privilegio de parirlo, de concebirlo, de tenerlo en mi vientre. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Esto es una profecía que jamás nadie en la historia ha recibido, ninguna mujer, ni aquellas grandes matriarcas de la antigüedad como Sara, Rebeca o Raquel recibieron. Esta es una palabra que se sale de mi entendimiento. Dime por favor cómo se va a cumplir esto, porque no hay ninguna posibilidad humanamente hablando de que esta profecía inmensa se pueda cumplir en mi vida. Pero tú ya lo has dicho, tú ya lo has decretado, tú ya lo has decidido. Y yo simplemente quiero saber cómo se va a cumplir todo esto. Y ahí viene la respuesta. Le responde el ángel y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está la respuesta. ¿Te parece? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Y ahora le pone el ejemplo de su parienta Elizabeth como para animarla, para que se dé cuenta de que el Señor también está haciendo cosas, aunque ella no lo sepa. Ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, la que nunca va a cambiar, la que nunca podrá ser madre, ya nunca la llamarán así. Y ahora viene el texto que es realmente una palabra, una promesa preciosa. Y me gustaría que todos ustedes la repitieran conmigo en esta tarde, y dice así: porque nada hay imposible para Dios. Dígalo otra vez: porque nada hay imposible para Dios. Bien fuerte: porque nada hay imposible para Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y dígale: lo creo, lo creo, lo creo, aleluya, lo creo. Acab cambió el destino de su país. Su tiempo fue salvado, protegido milagrosamente, porque él se humilló delante del Señor. Nínive no fue destruida en el plazo de 40 días. Pasaron 40 días, 50, 80, 90, 100, etc. Y Nínive permaneció y no fue destruida, porque desde el rey hasta el más pequeño todos se humillaron delante del Señor. Ahora María se humilla, aceptando la voluntad de Dios, aceptando el menosprecio, las burlas, las críticas, los comentarios, todo lo que se ha dicho a lo largo de la historia y todo lo que se sigue diciendo a lo largo de la historia y en el tiempo presente sobre si esto fue un engaño, si esto realmente fue así, si esto fue un acto de infidelidad por parte de María, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos sabemos que cuando ella acata, cuando ella acepta la voluntad de Dios para su vida, la respuesta despejó toda duda. Te preguntas cómo, nunca ha sucedido, no puedes mirar atrás y decir: esto ya le pasó a otra mujer, por lo tanto no hay problema. Si ya le pasó a otra mujer, ¿por qué no me puede pasar a mí? ¿Verdad? Cuando por ejemplo Rebeca era estéril, tenía la fe y la confianza de que si se oraba por ella, ella podía ser madre, porque ya la anterior matriarca ya había sido sanada de esterilidad, Sara, ¿verdad? Y Raquel también, y Ana después también lo fue, y ahora Elizabeth también. Pero
lo que le va a pasar a María no le ha pasado a nadie, ni le pasará jamás a ninguna otra mujer de la historia. Por lo tanto, ella se preguntaba ¿cómo va a suceder todo esto? Son palabras demasiado hermosas, es un futuro increíble. Me llamarán por toda la historia bienaventurada. Tendré el privilegio de tener al Mesías dentro de mis entrañas. Y después todos sabemos que vivió 30 años en la casa con ella. ¡Qué privilegio, qué honor! ¿Cómo se va a cumplir todo esto? Yo no tengo capacidad humana para entender semejante proyecto. Pero el Señor le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Él se va a encargar de hacer lo que tú ni nadie pueden obtener, porque nada hay imposible para el Señor. Ella tuvo el privilegio de tener al Mesías en su vientre, de parirlo, de criarlo, de amamantarlo, porque se humilló delante del Señor y aceptó la voluntad de Dios. Pero hay un ejemplo que es el más grande de todos. Y si ustedes prestaron atención a la lectura que hoy se leía aquí, volvamos a ella, Filipenses capítulo 2, alguien también se humilló, pero como nunca nadie lo había hecho. Alguien se humilló hasta lo máximo, bajó hasta lo más profundo, se despojó, se anonadó absolutamente de toda su dignidad. Y el resultado de esa humillación es que tú y yo podemos estar en esta tarde, en este lugar, alabando a nuestro Dios. Dice la Biblia que tiene que haber en nosotros, haya en vosotros, este sentir, este anhelo, este deseo, esta disposición que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que sentir? ¿Qué es lo que tenemos que tener como inclinación natural de nuestra vida? Bueno, nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se agarró a sus derechos, no se agarró a esa gloria que tenía, sino que dice aquí, se despojó, se anonadó, dice otra versión, a sí mismo. ¿Y para qué? ¿Para venir a este mundo como un rey, con toda la pompa y con todo el séquito y con toda la gloria de los reyes? No. Se despojó de toda la gloria, se despidió de su Padre y vino a este mundo tomando forma de siervo, como un esclavo, una locura de amor increíble. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, con todo lo que eso implica y conlleva, se humilló Él mismo, no es que lo humillaran. Porque Acab se humilló ante la palabra que recibió del profeta Elías. Nínive se humilla por la palabra que recibe del profeta Jonás. María se humilla ante el mensaje del arcángel Gabriel. Pero dice en este texto que Él se humilló a sí mismo. Él tomó la determinación de humillarse. Y se hizo obediente hasta la muerte. No por un tiempo, sino hasta la muerte. Pero ¿qué tipo de muerte fue la que Él escogió? ¿Qué tipo de muerte fue la que se negoció en la eternidad para Él? La muerte más horrenda, la más humillante, la peor de todas, la muerte de cruz. Resultado de esta humillación, ahí viene. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Sí, ya no hay más posibilidad de ser exaltado. Hasta lo máximo fue exaltado. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre se humilló y salvó a una generación. Una ciudad se humilló desde el más pequeño hasta el más grande y salvó a todo un país durante 100 años. Una mujer se humilla y recibe el honor y el privilegio de ser la portadora de la simiente divina, del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero ahora se humilla Él a sí mismo. Y ese acto de humillación terrible, terrible, voluntario, no por presión, sino porque era la forma como el Padre había establecido en la eternidad que su Hijo tenía que morir.
salvó a toda la humanidad, salvó a toda la raza humana de una destrucción segura y de una condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, hay cosas que se pueden obtener tal vez con una sencilla oración o con un poco de esfuerzo por nuestra parte. Pero hay otras cosas que, humanamente hablando, son totalmente imposibles de obtener. Sin embargo, hemos visto en estos ejemplos en esta tarde cómo cuando una persona se humilla de corazón delante del Señor, las cosas pueden cambiar para siempre si nos mantenemos en esa línea, en esa actitud de humillación delante del Señor. El mensaje que estoy trayendo en esta tarde no es un mensaje que nos gusta, porque a ninguno de nosotros ni nos gusta que nos humillen, ni a ninguno de nosotros nos gusta humillarnos. Hace unos días hablaba con una persona que me decía: ya no voy a llamar más, porque ya me han humillado demasiado y ya no voy a llamar más. Y es que el corazón del hombre, las fuerzas, el límite del ser humano es tremendamente limitado. Repito, a nadie le gusta ser humillado, a nadie le gusta humillarse, pero la clave para obtener respuestas a oraciones que llamemos imposibles es humillarse sinceramente delante del Señor. Ahora entiendo por qué nos cuesta tanto humillarnos. Ahora entiendo por qué el enemigo no quiere que nos humillemos. Ahora entiendo por qué nuestra carne se resiste a humillarse delante de Dios o de quien haga falta. Porque el diablo sabe perfectamente que cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando la iglesia de Dios se humilla, cuando nuestra vida se humilla delante de la presencia del Señor, Dios puede hacer de lo imposible cosas tremendas para su honra y su gloria. Y como el diablo sabe perfectamente el poder inmenso que tiene una oración de un hombre, de una mujer, de un pueblo, de una iglesia que se humilla sinceramente delante del Señor, por eso creo yo que nos puede llegar a costar tanto el decir: yo no me humillo, que se humille ella, que se humille él. Pero queridos hermanos, esta es una promesa personal, aunque sabemos que también el Señor ha dicho que si su pueblo se humilla e invoca su nombre, el Señor sanará la tierra. Tal vez por eso nuestro país está tan enfermo. Tal vez por eso el mundo está tan enfermo. Porque ningún líder, ningún político, ninguna nación se quiere humillar ante nadie. Algunos equipos de fútbol en estos días de mundial están siendo humillados. Espero que no nos pase a nosotros dentro de unos días. Pero ¿saben qué? Es muy lindo cuando la gente te aplaude, cuando se marcan goles, cuando todo el mundo habla de ti bien en los periódicos, en las tertulias, en los canales de televisión. Pero a nadie le gusta perder un partido y ser humillado por tus compatriotas, por otros jugadores, por otros periodistas. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo dice que se humilló hasta lo máximo. Ya no se podía humillar más. Llegó hasta lo más bajo. Llegó a hacer cosas que solamente un tipo de esclavos hacían, y era lavarle los pies a la gente. No todos los esclavos le lavaban los pies a la gente. Había algunos esclavos que llevaban la contabilidad. Eran los famosos ecónomos, los que sabían leer y escribir. Los esclavos cultos, estilo José, que sabía perfectamente cómo tenía que administrar el dinero, las finanzas, los recursos, etc. Había otro tipo de esclavos que eran los uperetas. Eran los más bajos, eran los que iban en galeras, los que bajaban pero nunca subían, los que bajaban a galeras encadenados y lo pasaban tan mal, se morían de hambre, de sed o reventados trabajando. No había ningún tipo de derechos para ellos. Y a ese nivel, a esa escala llegó el Señor, a humillarse hasta lo más bajo. ¿Qué diferencia cuando gente recibe la palabra? Cuando pueblos, cuando naciones reciben el mensaje y no quieren humillarse. Y les pongo el ejemplo del diluvio. ¿Os acordáis? 120 años. Nos puede parecer una barbaridad, pero es lo que dice la Escritura. 120 años estuvo un predicador
advirtiendo al mundo entero de que vendría el juicio de Dios. No fueron un día ni dos, fueron muchos años. Y no solamente fueron sus palabras las que trataban de convencer o de sacudir o de confrontar al mundo, sino que además lo veían metido a él y a sus hijos y a toda la familia. Lo veían metidos, lo veían involucrado en la construcción de un barco inmenso. Y seguramente lo utilizó como botón de muestra diciéndole, esto lo estoy construyendo porque creo que viene el juicio de Dios. Esto no es que no tengo otra cosa que hacer en la vida. Este barco, este transatlántico inmenso que estoy haciendo, que me va a llevar muchos años terminarlo, no es que no tengo otra cosa que hacer en la vida más que construir barcos en medio del desierto. No, esto lo hago porque creo que lo que Dios ha prometido y lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Viene un diluvio. Tarde o temprano los crímenes, los asesinatos, las violaciones, todo lo que estáis haciendo va a sufrir un juicio terrible de parte de Dios. Prepárense. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se humillaron? ¿Cuántos reconocieron que aquel mensaje podía ser cierto? Podía ser verdad. Ni uno. Milagrosamente sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, con sus esposas y su esposa, creyeron al mensaje del Padre. Y solamente 8 personas después de 120 años. 120 años para ganar, sin contar él, a 7 personas. 40 años estuvo Jeremías tratando de que el pueblo se humillara y no consiguió nada. Y en un día y medio, da un mensaje de 5 palabras en su texto original y toda una ciudad se arrepiente. El cambio fue espectacular. El cambio fue tremendo. Nínive no fue destruida por el mensaje de un hombre de un día. El mundo fue anegado en agua. Millones de personas murieron. Muchas plantas, muchos animales fueron totalmente extinguidos. A pesar de que tuvieron durante 120 años la oportunidad de arrepentirse delante del Señor. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a vivir nuestra relación con Dios? ¿Como los ninivitas o como los de la generación de los días de Noé? ¿Vamos a reaccionar ante lo que se nos enseña? ¿Vamos a reaccionar ante lo que se nos dice? ¿Y vamos a humillarnos para obtener grandes resultados y respuestas tremendas de parte de Dios, aunque nos parezcan imposible obtenerlas? ¿O vamos a ser como los del diluvio? Oímos y un mes y otro mes y un año y de una manera y de otra manera, y por un oído nos entra y por otro nos sale. ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo quiero terminar diciéndoles algo, hermanos. El sufrimiento, la angustia, lo mal que lo tuvo que pasar Jonás en aquel vientre de aquel enorme pez, lo preparó para que él fuera a Nínive a predicar la palabra y toda la ciudad se arrepintiera. Y todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las lágrimas, toda la angustia, todo el desánimo que has tal vez pasado o pasaremos en el futuro, no es en vano. Nos prepara, nos fortalece, hace que saquemos callo, hace que podamos crecer y madurar. Así que quiero ponerles una frase ahí en la pantalla para que todos la leamos. Y con esta frase quiero terminar en esta tarde. Léala conmigo. Comencemos a pedir que lo imposible se haga realidad. Tal vez los que están en casa viéndonos, escuchándonos, junto con nosotros en esta tarde, también lo pueden repetir juntamente conmigo. Comencemos a pedir que lo imposible se haga realidad. Cierra tus ojos en esta tarde. Imposible será para ti y para mí cambiar una circunstancia. Ver a un hijo que se entrega al Señor después de años de rebeldía, o que se restauran relaciones, o que se cambian las cosas milagrosamente de un día para otro. Pero si comenzamos a orar con fe, humillándonos delante de Dios, aquellas cosas que te pueden parecer imposibles, Dios las puede convertir en posibles. Pero todo está en nuestra actitud. La actitud es lo que marca la diferencia. Si nos humillamos delante de Dios, Dios nos sorprenderá. Y la Biblia dice que si clamamos a Él, Él nos responderá.
y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nunca hemos visto. Y te recuerdo una promesa más de la Escritura que dice que cosas que los ojos no vieron, ni los oídos del hombre escucharon, ni subieron al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellas personas que aman a Dios. Así que confiemos en el Señor mientras el mundo se desmorona, mientras el mundo se despedaza. Nosotros vamos a comenzar a orar porque las cosas imposibles para el hombre son posibles para Dios. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque lo que era imposible se convirtió en posible. Tú naciste, tú moriste, tú resucitaste, tú ascendiste y tú volverás nuevamente a la tierra. Aunque era prácticamente imposible que todo eso aconteciera. Pero cuando creemos en el Señor y confiamos en Él, las cosas pueden cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Era imposible que el pueblo de Israel se salvara porque ya estaba determinado y escrito que se produjera un exterminio y que no quedara ni uno con vida. Pero oraron, se humillaron, ayunaron, se arrepintieron. Y en los tiempos de Mardoqueo y de la reina Esther, tú cambiaste de la noche a la mañana lo imposible en posible porque oraron con fe, humillados delante de ti. Y en esta tarde nos agarramos a todos y estos ejemplos los tomamos como una base para comenzar a orar por cosas que nuestra mente nos dice: no pierdas el tiempo, no merece la pena que te esfuerces, porque nada va a cambiar, porque todo va a seguir igual. No, Señor, creemos que nuestro Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, y el Señor puede hacer lo imposible en posible para su gloria y para su honra. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Ayúdanos y fortalece nuestra fe para que no importa las tormentas y aflicciones por las que tengamos que pasar, aprendamos, Señor, a temerte, aprendamos a servirte y aprendamos sobre todo a tener expectativa, que nuestra vida nunca pierda la expectativa, la visión espiritual, porque por falta de visión muchas cosas no se llevaron a cabo. Por falta de fe y por falta de visión, países no se conquistaron, enemigos no fueron derrotados. Pero nosotros te pedimos en esta tarde, Señor, fortalece nuestra fe, Padre. Aleluya.